Bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio en el que el grupo de propiedad intelectual y tecnología de Cuatro Casas resume pues las principales novedades que tanto a nivel legislativo como jurisprudencial, como legal en general, se han producido en nuestro ámbito de especialidad. Siguiendo también la estructura habitual que aplicamos, hoy contaremos con cuatro ponentes que van a explicarnos, pues como os digo, cuatro temas que hemos considerado particularmente de interés. En particular, en primer lugar, María Pérez nos hablará de los efectos y la reciente entrada en vigor y plena aplicabilidad del reglamento conocido como la Data Governance Act. Seguidamente, Alexandra Martín nos hablará del también recientemente aprobado reglamento sobre indicaciones geográficas no agrícolas europeo. Seguidamente analizaremos un par de sentencias del Tribunal Supremo. Por un lado, el profesor Peguera nos analizará la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el régimen aplicable al acceso por parte de operadores de radio a los recintos deportivos y estadios para poder hacer las correspondientes retransmisiones. Y por último, Blanca Gómez también examinará la decisión reciente del Tribunal Supremo sobre la que se analiza con mayor detalle los elementos propios de los delitos contra la propiedad intelectual. Siguiendo pues también la tradición, terminaremos con una sección de miscelánea en la que el profesor Miquel Peguera pues, nos resumirá otras cuestiones que se han producido en este mes que creemos que pueden ser de su interés. Como podéis ver, tenemos una sesión bastante cargada, con lo cual no me queda más que pasarle la palabra a María para que empecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Efectivamente, yo hablaré ahora del informe publicado el pasado 25 de agosto por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, en el que se analiza la figura de los intermediarios de datos, que, como sabéis, es una figura que aparece regulada por primera vez en el reglamento de la Data Governance Act, de la DGA. Simplemente por ofrecer algo de contexto, el reglamento de la DGA es un reglamento de la Unión Europea que se publicó el 3 de junio de 2022 en el Diario Oficial de la Unión Europea y que tenía prevista su aplicación 15 meses después de su publicación. Es decir, que es aplicable desde el pasado 24 de septiembre de 2023, de este año. El texto de la DGA se configura como una de las regulaciones clave en el marco de la Estrategia Europea de Datos, que es una estrategia que busca crear un mercado único de datos de forma que los datos puedan circular libremente por todo el territorio de la Unión Europea. Dentro de la Estrategia Europea de Datos, el reglamento de la DGA en particular tiene como fin el de mejorar las condiciones para el intercambio de datos a través de un marco de gobernanza de datos armonizado. Para ello, entre otros aspectos, regula un marco de notificación y de supervisión al que están sujetos algunos prestadores de servicios de intermediación de datos. Volviendo al informe, se trata de un informe que analiza el panorama actual de los intermediarios de datos, pero para llevar a cabo el estudio, el Centro Común de Investigación no se ha limitado únicamente a analizar los intermediarios de datos obligados a cumplir con las disposiciones del reglamento de la DGA, sino que ha hecho un estudio de todos aquellos intermediarios de datos que pueden contribuir a una mejor gobernanza de datos. En el informe, el Centro Común de Investigación identifica 6 tipos de intermediarios de datos y para cada tipo detalla su funcionamiento y sus principales características. Además, propone ejemplos reales de empresas que se dedican que ofrecen este tipo de servicios y también propone consideraciones sobre el modelo de negocio de cada uno de los tipos de intermediarios de datos. Es decir, que el informe tiene un componente muy práctico en este sentido. Más allá de esto, el valor del informe radica en su intento de ofrecer una visión concisa y multidisciplinar de las características clave de los intermediarios de datos, que es una figura que no ha sido muy estudiada hasta el momento. En definitiva, proporciona información especialmente relevante para los intermediarios de datos que cumplen con los requisitos del reglamento de la DGA y que, por lo tanto, están sujetos a las obligaciones impuestas por esta normativa desde el 24 de septiembre.
Por ello, recomendamos su lectura para entender mejor en qué consiste la figura de los intermediarios de datos, aunque, como dice el propio informe, no se trata de una figura estanca, sino que irá evolucionando a la par que se vayan produciendo desarrollos en el sector de la intermediación de datos. Y con esto cedo el turno de palabra a mi compañera Alexandra. Gracias. Muchísimas gracias, María. Bien, pues buenos días. Nada, yo os voy a comentar brevemente la aprobación reciente por el Parlamento Europeo del Reglamento de Indicaciones Geográficas para Productos No Agrícolas, o dicho de otro modo, para productos artesanales e industriales. Bien, pues básicamente, actualmente en la Unión Europea se cuenta con un sistema de protección de las indicaciones geográficas para productos como, por ejemplo, son pues, el vino, bebidas espirituosas u otros productos de carácter agrícola. Sin embargo, no se cuenta con un sistema homogéneo de protección de las indicaciones geográficas para productos como puedan ser, pues, por ejemplo, los cuchillos o la cerámica. En este sentido, sí que es cierto que algunos Estados miembros pues, tienen alguna norma en relación con un producto específico o con un oficio, y esto lo que ha provocado es que en la propia Unión existan distintos niveles de protección. Por lo tanto, el Parlamento, pues, con la voluntad de ofrecer protección, pues, por ejemplo, al cristal de Murano, ha aprobado recientemente el texto previo consenso con el Consejo en fase interinstitucional. El objetivo, en esencia, se trata de que los consumidores pues, puedan elegir los productos con pues, mayor conocimiento de causa, que sea más sencillo reconocer la calidad y así pues, poder garantizar que la protección de los productos agrícolas y no agrícolas está en pie de igualdad en la Unión. Por lo tanto, este reglamento aplica lo que se califica como productos industriales y artesanales. Estos son definidos por el propio texto como aquellos productos en cuyo proceso de fabricación tienen pues, un importante componente manual, bien por haber sido producidos pues, totalmente a mano o incluso empleando maquinaria o a través de una producción estandarizada. Por lo tanto, 3 son los requisitos que deberán cumplir para quedar protegidos. El primero de ellos es que el origen del producto sea pues, un lugar, una región o un país determinado. El segundo es que la calidad, la reputación u otras características del producto se vincule esencialmente a ese origen. Y en tercer lugar, que al menos una etapa del proceso productivo pues, se produzca en esa zona geográfica determinada. Además, este reglamento introduce un procedimiento de registro que se divide en 2 fases. En términos generales, la primera de ellas tendrá lugar en sede nacional y la segunda en sede de la Unión. En la fase nacional, cada Estado miembro pues, deberá designar al organismo que se encargará de tramitar y examinar la solicitud, y sus decisiones serán impugnables ante los tribunales nacionales. La segunda fase será en sede de la Unión y el organismo encargado esta vez será la UIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Las decisiones que tome la UIPO sobre la registrabilidad o no de la indicación geográfica serán también recurribles en las salas de recurso. Bien, por último, una vez se haya registrado la indicación geográfica, esta, pues a través del reglamento, quedará protegida frente a determinados usos, como por ejemplo, pues puede ser cualquier indicación falsa o engañosa del producto, pues por ejemplo, que se coloque en material publicitario o en su envase, que pueda inducir error a los consumidores sobre el origen real de ese producto. Así que nada, en definitiva, este reglamento lo que pretende es otorgar una mayor protección a las indicaciones geográficas en la Unión Europea, además de fomentar pues, la inversión en artesanía. Ahora lo que quedará es que el Consejo apruebe formalmente el texto para que sí pueda entrar en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión. Y bueno, pues se prevé que entre en vigor unos 2 años después de que se empiece a aplicar unos 2 años después de la entrada en vigor. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y doy paso a mi compañero Miquel. Muchas gracias, Alexandra. Por mi parte, quería muy brevemente comentar una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera, que es de 18 de julio de pasado, en la que se resuelve un litigio que dura ya más de una década entre la Liga Nacional de Fútbol Profesional y una serie de emisoras o cadenas de radio. Y el litigio, la cuestión se refiere a la remuneración que deben abonar las emisoras para acceder a los estadios y poder realizar la retransmisión en directo de los acontecimientos deportivos. Brevemente, porque es una larga historia, la Ley General de Comunicación Audiovisual, la de 2010, que ha sido recientemente sustituida por la de 2022 y que mantiene la misma previsión por lo que nos afecta, estableció en
realmente en una modificación de 2012, estableció el derecho de los prestadores de los servicios de comunicación radiofónica de acceder libremente a los estadios para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos y la obligación de pagar una compensación por el coste del ejercicio de ese derecho. Si no había acuerdo entre los clubes y las emisoras, iba a ser la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones en ese momento, ahora integrada en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, la que fijara la cuantía de esa compensación. Pues bien, se fijó una cuantía en su momento que era de 85 euros por partido y estadio, ¿no? Esa resolución fue recurrida ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional vino a incrementar hasta 100 euros esa cantidad, pero lo esencial de la discusión se mantuvo, de modo que se recurrió de nuevo por parte de la Liga, en este caso ya al Tribunal Supremo, la sentencia de la Audiencia Nacional, y el debate de fondo que se arrastraba en toda esta causa era las alegaciones de que en realidad este derecho de libre acceso para retransmitir conferido a las radios era contrario al derecho de la Unión Europea y que era contrario también a la Constitución por afectar al derecho de propiedad y al derecho de libertad de empresa, esencialmente por, en definitiva, restringir la posibilidad de que los clubes comercializaran, incluso en exclusiva, esa posibilidad de retransmitir en directo por radio desde el estadio. Pues bien, aunque se planteó por parte de la Liga una cuestión prejudicial, se solicitó que el Tribunal Supremo planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Supremo lo descartó, consideró que no era contrario, pero sí admitió plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Se presentó entonces al Tribunal Constitucional en 2018 una cuestión de constitucionalidad que fue resuelta más recientemente, en febrero del 23, por parte del Tribunal Constitucional, señalando que no afecta este derecho concedido a las emisoras, no afecta al derecho de propiedad y al derecho de libertad de empresa, por cuanto sirve a garantizar un derecho constitucional como es el de libertad de información, y que además está compensado por esa cantidad o ese importe que deben satisfacer las emisoras a los clubes. Por tanto, una vez recibida esta respuesta del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo falla finalmente en la cuestión, y la modificación esencial que viene a establecer es la de que la cantidad que deben abonar los operadores de radio no se refiere a cada partido, o dicho de otro modo, se fija una cantidad que se mantiene en esa cuantía de 100 euros por cada partido, pero se establece la obligación de satisfacerla por el global de toda la temporada futbolística, accedan o no accedan al estadio, que era una de las reclamaciones que los clubes exigían, teniendo en cuenta los costes de mantenimiento de las cabinas y de los servicios para facilitar esa tarea, esa labor de retransmisión. Por tanto, se pone fin a este litigio, que tiene aspectos realmente interesantes en cuanto al distinto tratamiento de los derechos televisivos y de los derechos radiofónicos. Pero sin más, doy ya la palabra a Blanca, que va a comentar un aspecto de propiedad intelectual en relación con la infracción de derechos. Muchas gracias por la introducción, Miquel. En efecto, hoy os voy a presentar un análisis de la sentencia 581/2023 del 11 de julio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la que se ratifica la doctrina establecida en 2022 por esta misma Sala en lo relativo a la reproducción de partidos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional en establecimientos públicos sin autorización del titular de derechos. Atendiendo a los antecedentes del caso, en 2019 la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que es la titular de los derechos sobre las grabaciones audiovisuales de partidos de fútbol,
e interpuso una denuncia contra la propietaria de un establecimiento público por la reproducción de partidos de la primera división sin autorización, empleando para ello un descodificador no autorizado. En primera instancia, y ratificada posteriormente en apelación, la propietaria del bar fue condenada por un delito leve contra el mercado y los consumidores del artículo 186.4 del Código Penal, que es el relativo al uso de dispositivos no autorizados para el acceso no autorizado a servicios de carácter condicional, y también por un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270.1 del Código Penal por la reproducción no autorizada de grabaciones audiovisuales. Posteriormente, la propietaria del bar interpuso un recurso de casación por infracción de ley en el cual se argumentaba que entre los dos preceptos penales mencionados concurría un concurso de normas y solamente podía ser penada o condenada por la norma especial, es decir, por el delito relativo al mercado de los consumidores. En casación, el Tribunal Supremo empleó para su decisión la argumentación dada en la sentencia 546/2022 del 2 de junio de esta misma sala, concluyendo que, debido a la redacción dada a los delitos contra la propiedad intelectual del artículo 170.1, no era posible considerar que la recurrente hubiese incurrido en este tipo penal, motivo por el cual solamente podía ser condenada por un delito contra el mercado y los consumidores. El problema de fondo que plantean ambas sentencias radica en la redacción dada al artículo 170.1 del Código Penal tras la reforma de 2015, en la cual se penan las explotaciones no consentidas de obras o prestaciones literarias, artísticas o científicas. Debido a estos tres calificativos dados al concepto de prestaciones, se limita en el ámbito penal las prestaciones que podrían ser protegibles. Si bien es cierto que dentro del ámbito civil las grabaciones audiovisuales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional están incluidas dentro del concepto amplio de prestaciones, con todo lo que ello conlleva en cuanto a la protección por medio de los derechos que conocemos familiarmente como conexos, afines o vecinos, no sucede lo mismo en el ámbito penal. Como argumentó el Tribunal Supremo en esta sentencia, estas grabaciones audiovisuales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional podrían ser consideradas en todo caso como deportivas y como dicho calificativo no está incluido en el tipo penal, no se podía considerar que la propietaria del bar hubiese incurrido en este delito. El Tribunal Supremo es plenamente consciente del error cometido por el legislador en la reforma del Código Penal de 2015. No obstante, y como concluye en la sentencia, los principios y garantías que rigen el ordenamiento jurídico penal, principalmente los principios de legalidad y tipicidad que exigen una predeterminación concreta de las conductas punibles y de sus respectivas sanciones, supone que este error legislativo no pueda ser solventado por la vía interpretativa, sino que será necesaria una modificación legislativa de este precepto penal. Hasta entonces, se puede considerar que aquellos que utilicen dispositivos para el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional en establecimientos públicos solamente podrán ser sancionados por el delito contra el mercado de los consumidores. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuelvo a dar paso a Miquel. Muchas gracias, Blanca. Pues finalmente, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo, recordar que en materia de inteligencia artificial se aprobó en agosto, el 22 de agosto, el estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que está llamada a desarrollar importantes funciones de supervisión, también de facilitación de esos entornos de prueba controlados, etcétera. Y también muy brevemente mencionar que en materia de publicidad de influencers está habiendo movimiento, ¿no?, por parte, por ejemplo, de la European Advertising Standards Alliance, que ha lanzado una aplicación gratuita para facilitar el cumplimiento normativo, y también Autocontrol ha establecido un sistema de consulta previa, facilitando que ese cumplimiento normativo, por tanto, por parte de los influencers a la hora de realizar la publicidad. Y sin más, doy la palabra a Álvaro para poner punto final a esta sesión. Muchas gracias, profesor Peguera. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy, como siempre. Gracias por vuestra continuidad en este proyecto. Y nada, solo 3 palabras para concluir, que son las habituales. Os enviaremos un resumen de las pequeñas recensiones que hemos hecho hoy, las materias que hemos seleccionado para que la tengáis.
Ya sabéis que nos podéis seguir a través de nuestro blog, o el que lo prefiera porque es más cómodo, a través de la app Cuatro Casas Propiedad Intelectual. Ahí publicamos las novedades de los temas que vamos analizando en formato pequeño, y también convocamos a los eventos que organizamos. Y por último, invitaros a que nos sigáis acompañando y que lo hagáis en la siguiente sesión, que tiene lugar, como siempre, el primer martes de cada mes a las 9:30. En este caso será el 7 de noviembre. Muchas gracias a todos y hasta entonces.